Las posadas son fiestas populares que se realizan alrededor del mundo, esto con el fin de recordar a María y a José desde su salida de Nazaret hasta Belén, en donde ellos buscaban un lugar especial para que naciera el niño Jesús. Y hoy visitamos la parroquia San José para conocer más acerca de las posadas y de todas estas tradiciones que se celebran en este mes de diciembre. Me acompaña el padre Emilio Godoy, vicario de la parroquia San José. Padre, bienvenido a Canal 9. Muchísimas gracias, buenos días a todos los que nos sintonizan a través de esta transmisión, donde nosotros vamos a dar o querer explicar un poquito el significado de algunas actividades que se realizan durante este tiempo de preparación a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Agradecemos también a los hermanos que hacen posible esta transmisión, porque así vamos conociendo y aprendiendo más el significado de las tradiciones y también de la espiritualidad que la Iglesia favorece en este tiempo de Adviento, de preparación a la Navidad. Ya mencionaba el padre una de las actividades que se realizan previo a lo que es la Navidad, y una de estas actividades muy tradicional es las posadas. Padre, hablemos de ¿qué es una posada? La posada se iniciaron, el origen de las posadas está en España, con la comunidad agustina. Fueron los primeros que solicitaron al Papa Sixto V el permiso para realizar estas actividades. Normalmente las posadas son 9, que representan cada uno de los meses que la Virgen estuvo en estado de embarazo para celebrar el nacimiento de Jesús. Y comenzaron con la novena, que normalmente o tradicionalmente se le llama, son los días que van del 16 al 23 de diciembre para celebrar el 24 en la noche, el nacimiento de Jesús. Se realizan las posadas y cada uno de estos días, con las lecturas, con todo lo que la Iglesia propone, se va entrando en ese misterio de preparación, de celebración, las profecías que hablaban sobre la venida del Mesías, del Salvador que Dios había prometido a la humanidad, hasta que esto se llega a cabo o se realiza o llega a su plenitud con el nacimiento de Jesús. Por eso las posadas son 9, y repito, comienzan del 16 al 23, que van terminando para celebrar la noche del 24, el verdadero nacimiento de Jesús en nuestra vida. A Guatemala las posadas llegaron a través del hermano Pedro de San José de Betancourt en el año 1626, que él llegó a Guatemala. Como venía de España, traían esta tradición enraizada en la comunidad española. También él lo empezó a fomentar en los pueblos de Guatemala y tuvo, podríamos decir, una buena aceptación de los pueblos, porque hoy en toda Guatemala prácticamente se celebran. Llega diciembre ya todo, hasta los anuncios de televisión, de las propagandas de los centros comerciales, viene Navidad, celebremos las posadas, todo fomenta esto, ¿verdad? Pero el verdadero sentido, repito, tiene que ver con el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que viene a salvarnos. Dentro de las posadas, ¿qué otras actividades realizan? Porque sabemos de que hacen un recorrido, pero al llegar a las casas realizan otras actividades. Normalmente el día en algunas parroquias, lo explico así porque de cada parroquia a veces la manera de celebrarlos es diferente. Al menos para mí va a ser la primera experiencia en esta parroquia. En las parroquias anteriores, el día 16, todos los grupos podríamos decir, las pastorales o movimientos encargados traen su anda arreglada con los diferentes adornos, con una imagen de San José y de la Virgen que va a salir en la procesión en el anda, y entonces se da la bendición, se celebra la Eucaristía, se le da la bendición, todas salen de acá, y en el recorrido, pues durante el recorrido, a veces en algunas comunidades, pues, para mí la primera experiencia que voy a estar acá en la parroquia de San José, durante el recorrido a veces se cantan cantos alegres a la Virgen María, a Jesús. También en otras comunidades, dependiendo del recorrido, se rezan algunos misterios del Santo Rosario, principalmente los misterios que anuncian la llegada o contemplan la llegada del nacimiento de Jesús. Luego, al llegar a la casa, se forman dos grupos. Bueno, se hace la presentación, se le da la bienvenida a los hermanos y el dueño de la casa prepara una puerta especial donde un grupo de hermanos pasa dentro de la casa, simbolizando los que estaban dentro del mesón, y el resto se queda afuera, donde solicitan la posada, como lo hizo José y María.
Luego, luego de cantar la posada, se introduce el anda, los hermanos se sientan en los lugares acomodados para la situación. Luego viene a veces un tema, alguna reflexión sobre el tiempo de Adviento, sobre qué nos prepara la Navidad, cómo prepararnos para celebrar de una mejor manera la Navidad. Y luego del tema, algunos cantos, algunas dinámicas. Y por último se hace la celebración de la palabra, o en otras ocasiones, cuando está la presencia del sacerdote, se hace la celebración de la Eucaristía. Al final, normalmente los hermanos que reciben la posada como un gesto de compartir, de agradecimiento de las bendiciones que Dios ha dado, a veces también comparten un chocolate, un pan o un cafecito, que es para ir despidiendo. Se anuncia dónde va a ser la otra posada, el horario de la salida. Y al final, a veces, al menos como sacerdote en las comunidades donde he estado, hacemos al final una oración especial por la familia que recibió la posada y encendemos una velita que significa la llegada de Cristo, de la salvación a este hogar. Padre, también dentro de lo que son estas actividades llevan instrumentos, todas las personas van bien alegres, pero también llevan uno de los instrumentos como lo son el cascarón de la tortuga, que también tiene un significado dentro de las posadas. Sí, el recorrido que se hace del salir de un hogar, de una casa para llegar a la otra, en el proceso, repito, a veces se cantan cantos, a veces en algunas parroquias, repito, esto va a depender de la creatividad de los grupos o de los movimientos, porque habrá algunos que para facilitar un poco, a veces no se nos da mucho el don del canto, entonces colocan una bocina, bajan algunos villancicos, los van poniendo, los van cantando. En otros aprovechan también, utilizan lo que usted mencionaba, que es el cascarón o el caparazón de la tortuga, y le van dando con un palito, ¿verdad? Y esto a nosotros ya nos recuerda, desde que los niños escuchan el sonido, ahí va la posada, dicen, es un signo propio que nos identifica, y es algo cultural también, porque no en todas las comunidades se realiza, no en todas las parroquias o en todas las posadas que se realizan o se sacan o se motivan, se utilizan estos símbolos, ¿verdad? Cada uno va dándole la adaptación a su cultura, a su realización, de manera que al final, repito, lo más importante es llevarle el mensaje de la palabra a los hermanos que reciben la posada, y sobre todo enfocar todo tiene que ver apuntado o dirigido a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Padre, si alguna persona quiere acompañar a lo que son las posadas, porque sabemos de que cuando inician las posadas, pues todas las familias morelenses salen a las calles a poder observar. Y si alguna de estas familias o alguna persona quiere ir y no forme parte de la iglesia, ¿puede hacerlo? Claro, porque la finalidad es esa, repito, la procesión, por decirlo de una manera, el recorrido que se hace tiene ese sentido evangelizador, que los demás, las personas que a veces no entienden o lo ven, se admiran. Muchos hermanos, quizás a través de estos recorridos que se hacen, hay personas que a veces no indiferentes a la fe, a la iglesia, y al ver este recorrido, al ver la alegría de los niños, las personas que van cantando, personas jóvenes, adultos, mayores, a veces hasta ancianos que todavía pueden movilizarse por sí mismos, también van acompañando, van con su bordón allí. Eso a veces impacta, y ese testimonio, esa manera en que nosotros realizamos esto con alegría, con fe y devoción, también en muchas ocasiones sirve para despertar y suscitar la fe en los hermanos, que a veces por curiosidad se acercan, y ya estando allí, el Señor es el que hace la obra, toca los corazones, y hay muchos hermanos que quizás tendrán su testimonio de darlo a conocer también, que a través de este recorrido, de esta celebración de las posadas, han vuelto a la iglesia. Unos que se habían alejado vuelven, los que quizás no estaban perseverando o vivían alejados del Señor comienzan un proceso de crecer en la fe, y eso es muy importante. En la Sagrada Escritura nosotros tenemos también en el capítulo 19 de San Lucas, como cuando Jesús iba acompañado de un grupo de gente hacia Galilea, y por el camino hay un hombre que está allí que se llama Zaqueo, y Zaqueo, al escuchar la bulla de la multitud, donde van alegres y van cantando y todo, se dan cuenta, él despierta la curiosidad y siente en su corazón el deseo de ver quién es ese Jesús, y termina haciendo algo que también para nosotros favorece, ¿verdad? Zaqueo termina subiéndose a un árbol con aquel deseo, aquella inquietud de ver quién era ese hombre, y para sorpresa de él, Jesús llega al pie de ese árbol donde Zaqueo se ha subido, y le dice a Zaqueo: hoy
iré a hospedarme en tu casa. Y cuando llegan a su casa, prácticamente Zaqueo después, él hace una confesión y le dice al Señor, mira, si yo le he robado, Zaqueo era un recaudador de impuestos que no era bien visto por la comunidad judía porque favorecía al imperio romano, y entonces Zaqueo le dice, mira Señor, si yo le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces lo mismo y voy a distribuir la parte de los bienes con los pobres. Y Jesús, esta es la exclamación que quisiera resaltar. Le dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a este hogar. El recorrido de las posadas yo me lo imagino casi como esto, por la pregunta que usted me hace, que ante el ver el entusiasmo, la alegría, la devoción con que a veces vamos nosotros en el recorrido de la posada, personas que a veces por curiosidad se acercan, el Señor aprovecha esa oportunidad para tocar su corazón, y cuando le abren las puertas de su hogar, el Señor nos dice, al igual que a Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a este hogar. Padre, ya para despedir, ¿algo más que quiera agregar? Motivar a todas las personas, a todos los cristianos, que le demos el verdadero sentido de la Navidad. Es, podríamos decir, una parte también no vergonzosa, pero sí a veces causa un poquito de tristeza al ver cómo a veces la Navidad, más que celebrar el nacimiento de Jesús, se utiliza a veces para tiempos de fiesta donde no favorecen una vida cristiana, y a veces una fiesta que está propuesta como una fiesta de amor, de paz, de reconciliación, a veces se vuelve una tragedia, se vuelve tristeza o está marcada por la muerte, porque muchos de nosotros, muchas personas a veces no le dan el sentido, ¿verdad? Nosotros hablamos en la iglesia, en la fe, de este tiempo de Adviento que hemos comenzado, un tiempo de preparación para celebrar la Navidad, y muchos a veces nos preparamos, pero cada uno de su manera diferente. La manera de preparar la Navidad es buscando la reconciliación con el Señor, es buscando también la reconciliación con el prójimo, que muchas veces por diversas situaciones de la vida, a veces se causan pleitos, divisiones, rencores dentro de las familias. Que esta Navidad sea realmente donde nosotros podamos darnos un abrazo de paz sincero, con amor, que nace del corazón, porque precisamente el nacimiento de Jesús conmemora eso, la humanidad que se había alejado de Dios a causa del pecado. Jesús viene, y al hacerse un niño, viene a restablecer esos lazos de amistad y de amor entre Dios y el hombre, y viene a darle la paz y la felicidad que tanto busca. La felicidad está únicamente cuando Dios está en el corazón, y cuando Dios está en el corazón, nosotros vamos a irradiar amor, paz, perdón y sobre todo lo que anhelamos todos, felicidad. Invito a todos los hermanos moralenses para que aprovechemos estas fiestas y que juntos nos dejemos contagiar por el verdadero espíritu de la Navidad. El centro es que Jesús nazca en nuestros corazones. Ya no quiere nacer en un pesebre como lo hizo hace 2017 años. Hoy el Señor quiere nacer en nuestros corazones para llenarnos de paz, de amor y de felicidad. Muchas gracias, Padre, por compartir esa información tan importante con todos nosotros, y asimismo hacer la invitación al pueblo de Morales a que se unan a lo que son estas posadas tan importantes y a que no se pierda la tradición. Y nosotros llegamos a la parte final de este reportaje. Para Canal 9, Jessica Guerra y Anderson Sánchez.